Creo que ya estamos en vivo. Muy buenos días a todos los que vayan a estar viendo esta grabación. Mi nombre es Abdías Zambrano y soy coordinador de políticas públicas de IPANDETEC Centroamérica. Y en la mañana de hoy voy a estar dándole la bienvenida a ustedes y a todos los panelistas que nos van a estar acompañando en este evento. La cuarta edición del Foro de Gobernanza de Internet de Panamá. Este es su segundo panel. Y vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los desafíos en materia digital que han adquirido a niveles de complejidad mayores durante la pandemia. Lastimosamente no nos acompaña el día de hoy Jennifer López, pero el panel ha sido organizado por NIC Panamá. Los desafíos en materia digital han adquirido niveles de complejidad mayores, con una evidente necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación multisectorial. En un mundo que se mueve a grandes pasos hacia una mayor digitalización en todas sus dimensiones, la tecnología debe ser el centro de los debates en materia de gobernanza y ser un eje fundamental en los modelos de desarrollo sostenible del país. La coyuntura actual requiere un estado de bienestar digital que promueva la igualdad, protegiendo los derechos de los ciudadanos y su privacidad, y que a la vez genere un cambio estructural mediante la innovación y la difusión tecnológica. Este diálogo público-privado que tendremos el día de hoy pretende analizar las oportunidades que brinda la transformación digital, planteando la digitalización como factor clave para la reactivación económica y el desarrollo sostenible de Panamá. Ahora sí me gustaría darle la bienvenida a nuestro moderador. Él es Alex Newman van der Hans. Él es consultor de tecnología con más de 25 años de experiencia. También es orador público nacional e internacional, así como anfitrión productor de Vida Digital en radio y TV, donde le gusta hablar sobre tecnología y cómo mejora la vida de las personas. También ha sido director de tecnología en el municipio de Panamá del 2015 al 2019 e invitado frecuente en diferentes medios de comunicación de todo el mundo. Le doy la más cordial bienvenida a Alex Newman. Ahora ya ha participado en casos investigativos y en diligencias judiciales. Ella, además de esto, ha sido presidenta de la Information Systems Audit and Control Association, el capítulo de Panamá. Es también miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, de la Asociación de Profesionales Chinos de Panamá, y también es miembro de la Asociación China de Mujeres de Negocios de Panamá. Mi más cordial bienvenida a Tiglia. Ahora me gustaría darle la bienvenida también a Cristian Corredoira. Cristian es CEO y cofundador de la firma de servicios profesionales Digital Ideas. Es además consultor de marketing digital certificado, coach, entrenador y conferencista internacional certificado de John Maxwell Team, especialista en certificado en innovación y transformación digital de FAU y especialista certificado en estrategias digitales para negocios de Columbia Business School y COVID Foundation Certificate. Consultor especializado asistiendo a clientes para encontrar soluciones innovadoras con especial enfoque en Design Thinking. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de Tecnologías de la Información, Innovación y Telecomunicaciones. Bienvenido, Cristian. Gracias. Y ahora, por último, me gustaría darle la bienvenida a Jaiger Vázquez. Él es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de Panamá, con estudios realizados en Madrid, España, en doctorado en Ingeniería Informática, programa Sociedad de la Información y Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde además se especializó con una maestría en Ingeniería Multimedia en la misma universidad. Su tesis se titula Redes Sociales Profesionales y Networking en el campo de los negocios y la empresa de organizaciones de Panamá, Centroamérica y Caribe. Además de esto, actualmente se desempeña como investigador y docente de la UTP y coordinador del grupo de investigación en Digital Media adscrito al Centro de Investigación CIDITIC. Bienvenido, Jaiger. Gracias. Ahora sí, me gustaría darle paso al moderador que nos va a estar acompañando en la mañana de hoy, Alex Newman. Te dejo con ellos. Muchísimas gracias, Díaz. Una de las cosas más importantes que siento que ha sacado este país adelante en lo posible en el tema de lo que estamos haciendo en este momento para salir adelante en esta crisis de salud es apurar muchos de los procesos de transformación digital. Los panelistas que me acompañan el día de hoy son luminarias en este sentido, han sido pioneros en este sentido por muchos años y de hecho hasta cierto punto, antes de esta pandemia, fueron, y quisiera considerar que fuimos, las voces que claman en el desierto en cuanto al tema de la necesidad imperante que había de transformar no solamente a través de la tecnología, sino de cambiar
nuestros procesos y nuestra forma de pensar a la hora de hacer las cosas más fáciles, más accesibles, más resilientes para ese público en general que necesita de servicios tanto a nivel de gobierno como a nivel comercial para todos los aspectos de su vida digital. Haiger, como el fundador del Observatorio de Tecnología del Observatorio TIC de la UTP, yo creo que te ha tocado una labor interesante en cuanto a ver cómo estábamos, cómo estamos, cómo debemos estar y hacia dónde vamos, si es que vamos hacia donde debemos estar. ¿Qué podrías decirme tú, tu impresión de lo que ha pasado no solo en los últimos 5 años per se, en cuanto al tema de transformación digital, desde tu posición hasta cierto punto privilegiada, pudiendo estar pendiente de todos estos cambios a través del observatorio, sino también de estos últimos 5 años virtuales que, como Thanos hizo así en Los Vengadores y la película saltó 5 años después, estos últimos 15 meses se han sentido como un salto de 5 o 10 años hacia el futuro en cuanto a los servicios, con sus ventajas, sus desventajas, sus retos y sus oportunidades. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, sí, muchas gracias, Alex, de verdad, y muchas gracias, bueno, a todos los panelistas, de verdad que me siento muy honrado de formar parte de esta invitación. Fíjense que realmente estando en esa posición privilegiada que tú mencionas, desde el Observatorio Panameño de Tecnología, hemos podido ver sobre todo cómo se han podido ir desgranando esos indicadores que nos han ido mostrando la mala posición en la que nos encontramos, como país. Hace más o menos 4 años que nosotros iniciamos esa investigación, y realmente, por muy malos que fueran los números, eran los números que había. O sea, Panamá siempre se ha encontrado en un posicionamiento, imagínense, con estos 4 millones de personas, 4.5, 4.2 más o menos millones de personas, que tenemos en el país. Nosotros siempre hemos estado entre un 69 y 70% de conectividad. Hasta el año pasado, que hubo un aumento bastante amplio, de unos 183,000 nuevas conexiones para este enero 2021, lo que representó un 7%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, como un país tan pequeño, ¿no?, se encuentra en un posicionamiento tan malo en porcentaje de conectividad a Internet, y sobre todo en las regiones más alejadas. O sea, realmente la pandemia lo que hizo fue sacar a la luz algo que ya nosotros sabíamos, y como bien tú dices, las voces que clamaban en el desierto, realmente creo que estamos aquí representados todos, ¿no? O sea, en los diferentes puntos en los que nos encontramos, ¿no? A nivel de universidad, por ejemplo, en mi caso y tal. Entonces, claro, ahí por ejemplo, y también a nivel de investigación, que más adelante quisiera entrar en ese tema, apenas un 4% en los últimos 10 o 15 años, apenas un 4% de proyectos de investigación apoyados a través de fondos del gobierno. O sea, la mayoría de las cosas que se apoyan en investigación en Panamá y becas y todo lo demás son de temas clínicos. Como podemos ver, el Gorgas tiene un montón de investigadores en esas áreas, y eso es muy importante y muy interesante. Pero a nivel de tecnología estamos muy atrás en estos temas. Entonces, hay que apoyar mucho más la investigación en estos casos, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo, ¿no?, durante el foro más de estos temas, de repente, para que podamos ver. Pero sí, o sea, el posicionamiento de Panamá ahora es muy interesante. Como hay una frase muy trillada, ¿no?, que el COVID fue el que apoyó la transformación digital. Pero bueno, entraremos en eso seguramente más adelante. Así es. Ahora, Cristian, como profesional en el área del mercadeo digital, el tratar de llevar a los emprendedores adelante, sacar sus emprendimientos, que las empresas de todo tamaño, grandes, chicas, medianas, etcétera, puedan salir adelante, no solamente por salir adelante, sino además superar la crisis sanitaria que estamos enfrentando en este momento. ¿Cuáles han sido tus impresiones, los retos que has tenido que enfrentar, los retos que han tenido que enfrentar estas empresas a la hora de implementar todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas formas de hacer las cosas
en cuanto a la transformación digital y su papel en la reactivación económica de nuestro país? Bueno, quiero aprovechar también para saludar a todos y agradecer la invitación a este evento. Y realmente, como tomando un poquito lo que decía ya ayer, ¿no? Que la transformación digital está acelerada con el tema de la pandemia. Y pudimos ver primeramente como que dice, dos puntos de vista, ¿no? Desde uno, el punto de vista que dice, viene una pandemia, me adapto, tengo flexibilidad, y el otro punto de vista de que me quedo en el status quo, quiero hacer las cosas igual, quiero volver al mundo como era. Entonces, ha sido interesante ver cómo emprendedores muy pequeños han podido crecer grandemente en la pandemia, cómo empresas grandes han tenido que recortar por todos lados para poder sobrevivir simplemente por no querer adaptarse y no tener esa apertura de la mentalidad, ¿no? Y la verdad que, bueno, tanto, no es la primera vez que nos vemos en un evento, Alex. Creo que somos de esas personas que venimos hace años ya hablando del tema de transformación digital, de que hay que innovar, de que hay que adaptarse, y ahora fue como de golpe que todos han tenido que entender lo necesario para poder sobrevivir de esto, ¿no? Tener esa resiliencia, poder salir adelante ante esta adversidad, y creo que ese es el impacto más grande, ¿no? Hay grandes empresas, así como hay grandes empresas que se han tenido que achicar o que no se han adaptado, hay empresas que wow, tenemos el caso de Amazon, que potenció su valor todavía muchísimo más. Si ya bien lo tenía, pues después de la pandemia, billones y billones más. Y así entonces creo que las dos palabras clave en este aspecto, tanto para emprendedores, para empresas grandes, pequeñas, inclusive para gobiernos, es la flexibilidad y la adaptabilidad que se ha tenido que mostrar en las personas que le están exigiendo volver presencial al trabajo, en gran porcentaje están decidiendo irse de las empresas, porque ya han podido probar que su valor, que su aporte lo pueden hacer desde donde estén. Entonces son cosas que el mundo está afrontando, son paradigmas a los que estamos acostumbrados, sobre todo en el plano tanto privado como gubernamental, y que va a tocar adaptarse. Y es interesante, tú nos has hablado de lo bueno, Haiger, de lo malo. A mí me gustaría hablar con Lilia de lo feo, y es que hasta cierto punto mucha de esta transformación digital nos agarró en un momento en que no le estábamos dando la importancia que se le debe dar, y tú como profesional de la gestión de riesgo y de la mitigación o la eliminación del fraude, lo has visto en toda tu carrera. ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos a la hora de hacer toda esta implementación de transformación digital? No solo en implementar, sino educar muchas veces a los emprendedores, a todos los actores de esta transformación digital en la gestión de riesgo y en la eliminación del fraude. Bueno, gracias a todo el equipo organizador de este evento del Foro de Gobernanza. Se hace necesario este tipo de actividades, y a ustedes por esta participación. Gracias, Alex. Mira, yo pienso que uno de los mayores retos que tienen las organizaciones no solo es el hecho de innovar, sino que también el tema de protección, ¿no? A veces nos aceleramos tanto a ofrecer un servicio, nos montamos en la transformación, sin embargo descuidamos aquellos aspectos importantes, como por ejemplo a quién le estamos delegando la administración de esos sistemas, a quién estamos delegando el soporte en el caso de que tengas un proveedor. Ese proveedor es confiable porque ellos tienen acceso a tus datos que son de carácter confidencial, y en muchos casos hoy en día con el tema de la ley 81 sobre protección de datos personales, más todavía, porque imagínate que parte de eso las personas pueden tener vulneración de sus datos personales, y la empresa puede estar sujeta a demandas no solo a nivel local, sino a nivel internacional, porque estas leyes también estipulan que no solamente es la sanción administrativa, sino
sino una demanda por daño moral o daño patrimonial. Entonces, al estar en la transformación digital, sobre todo en esta época de pandemia, se ha acelerado 5 años, 5 o 10 años, como dice Jaiger, y él como está manejando este observatorio, te permite medir el impacto de cómo anteriormente muchas compañías no estaban utilizando ni siquiera redes sociales. Hoy en día están utilizando mucho las redes sociales para hacer su mercadeo, utilizando las plataformas digitales y poder ofrecer sus servicios, porque si no se van a quedar atrás. Mira, Alex, hasta hace poco vi en las noticias de la pandemia para acá se han cerrado 2.700 restaurantes. Esto es un impacto muy grande para el país porque los restaurantes pudieron en algún momento dado innovar en sus servicios y hay algunas que se pudieron sostener con un nuevo modelo de negocios. El modelo de negocio de delivery ha hecho que todo esto se haya transformado y asimismo creas otra salida, porque créeme, esto va a continuar. La pandemia va a durar quizás hasta diciembre del otro año. Es lo que estiman los expertos. Y de la misma manera, por ejemplo, que tú veas a estos muchachos que son de un nivel, de un perfil, son niños muy humildes y están en áreas muy apartadas y que no tengan acceso a utilizar plataformas digitales para poder estudiar y que tengan que mandar sus tareas desde una carretera, eso es completamente injusto, porque ellos no pueden tener acceso y hay un impasse dentro de lo que es el sistema educativo para poder acelerar ese proceso. Si ya tenemos plataformas tales como Microsoft, que es completamente gratuito para todo lo que es el mundo académico, tanto a nivel de universidades como en las escuelas, yo pienso que el gobierno debió haber hecho un pequeño esfuerzo más para poder garantizar la utilización de esas plataformas para esos chicos y no tener ellos que estar en las carreteras para poder accesar a eso. Y en cuanto al tema investigativo, tenemos una deficiencia gravísima, eso lo hemos comentado en todos los foros de gobernanza de Internet, de que no se promueve la investigación. Acá no se promueve mucho que los estudiantes hagan muchas experiencias investigativas y se exporte esa investigación para elevar el nivel o la categoría de análisis que requiere Panamá y poder evolucionar, porque tenemos muy buen potencial en el país, pero no se le da apoyo a eso. Al no darse apoyo en eso, y por ende tampoco se le da ese incentivo fiscal a las empresas, entonces nadie va a colaborar porque aquí hay una situación que está afectándonos a todos. Sin embargo, nosotros podemos ver que mucha gente con experiencia han tenido que salir del país y como quien dice, nadie es profeta en su propia tierra, eres más importante estando afuera que aquí. Entonces estamos perdiendo mucho recurso humano valioso en nuestro país. Y es la parte fea, pero podemos mejorarlo, podemos generar ese cambio en nuestro país si todos nos comprometemos en eso. Ahora, para saber cómo salir de la situación fea, tenemos que saber dónde estamos primero y hacia dónde tenemos que ir. Y es ahí donde entra, por ejemplo, el tema del observatorio de Jaiger de tecnología en información y comunicaciones. Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿cómo estamos nosotros en este momento en cuanto al tema de la penetración
de la banda ancha en todas sus presentaciones, fibra, cobre, inalámbrica, en nuestro país para poder lograr que esas personas que tradicionalmente estaban siendo relegadas, apartadas, marginadas, que no tenían el acceso necesario a estas herramientas, lo puedan tener de una manera adecuada, confiable, resiliente. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, mira, en ese caso, y tomando un poco también lo que lo mencionó Cristian, que mencionó Lilia, ¿no? Que, o sea, hay algo que tenemos que tener claro, ¿no? Que tenemos que tener claro, y es que, o sea, esta pandemia, por ejemplo, hizo que modelos de negocio tradicionales, o sea, bueno, simplemente desaparecieran, ¿no? O sea, y otras personas de avanzada en el camino tuvieron la oportunidad de transformarse, ¿no? Entonces, o sea, de esa misma forma también el Internet ha tenido que ir buscando caminos, ¿no? Buscando caminos de cómo irse colando dentro de nuestras vidas. Por ejemplo, miren, o sea, nosotros hemos visto números de todo tipo. Por ejemplo, nosotros hemos iniciado en el año 2017-2018 con un 70% de penetración de Internet, ¿no? Entonces, en los estudios principales, o sea, al año siguiente, 2019, bajamos de un 70% a un 69%, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este último año, 2020-2021, aumentamos hasta por lo que recuerdo, hasta un 85% de penetración de Internet. O sea, que ha ido aumentando, pero la mayoría conexiones de Internet celular, la mayoría móviles, ¿no? El tema de banda ancha se amplió un poco, pero eran conexiones o sea, personas que a lo mejor no tenían banda ancha en su casa y ampliaron su conectividad, por ejemplo, ¿no? Y claro, dentro de eso tú te das cuenta de que hay una relación empresa-estado, ¿no? Y bueno, si queremos adicionarle la universidad, esa relación universidad-empresa-estado, que todavía no es algo real, todavía no es algo consecuente. O sea, dentro de todo esto, y como bien mencionaba Lilia, o sea, tenemos mucha capacidad en el país. Pero ¿qué pasa? El tema de investigación se tiene que apoyar mucho más. O sea, hay proyectos de investigación que nosotros, por ejemplo, hemos presentado en algún momento para poder estudiar este tipo de cosas en muchos niveles. Y, por ejemplo, bueno, tal vez ponte que no presentamos el proyecto de forma correcta, Senacid, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero de repente tú ves que siempre los proyectos de investigación que se apoyan a nivel de fondos de Senacid y todo esto para los que somos investigadores, siempre van como en la misma línea, ¿no? Es que, bueno, la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que es súper importante, el cáncer, el tema del SIDA, todo eso, ¿sabes? Pero llega una pandemia y nos damos cuenta de que la transformación digital era necesaria y no en el momento que ocurrió, de muchísimo antes. O sea, teníamos que venirnos preparando hace tiempo. O sea, mira, y yo lo digo, por ejemplo, comparado con nuestros vecinos, Colombia tiene un 68% de penetración de Internet, pero en Colombia son ¿cuántos millones de personas? 40, no sé. O sea, como nosotros, que somos 4.5 millones de personas, estamos ahora mismo, bueno, en un 85%, está bien, pero ¿qué pasa con esos, a lo mejor, 2 millones de personas que todavía no se pueden conectar a Internet en Panamá? O sea, es casi inconcebible que eso en un país tan pequeño siga ocurriendo. Entonces, no estamos utilizando los recursos de forma correcta. No sé, son muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas que, o sea, que el observatorio ha querido ir resolviendo y que la estrategia Panamá Hub Digital también desde su creación ha ido como desgranando un poco, ¿no? Ahora vienen otros temas, ¿no? El Indicatic, que va a ser algo parecido al Indicasat, pero en temas de tecnología, que eso, bueno, lo tendremos en la tecnológica pronto, al parecer. O sea, muchas cosas que de repente van a poder apoyar este tipo de cosas. Y obviamente yo quisiera de verdad que ustedes, que forman parte también de este panel, formen parte de ese roster ahí de profesionales que tenemos que consultar, como dice Lilia. O sea, tenemos capacidad aquí en Panamá y tenemos la gente, lo único que hacen falta son voluntades, ¿no? Para poder que estas cosas ocurran, ¿verdad?
Bueno, en ese sentido yo creo que la vas a pasar muy bien porque dicen que uno se divierte más siendo Nick Fury buscando a los Avengers que siendo Thor o el Capitán América o lo que fuera. Ahora, en ese sentido yo creo que Cristian puede tener también una perspectiva interesante, ya que con estos nuevos retos que trae la inclusión de tantas nuevas personas, tantos nuevos actores en el tema del uso de estas tecnologías en cuanto a la transformación digital, de sus vidas, de su trabajo, de sus estudios, de su entretenimiento y de la forma en que compran y venden cosas en Internet, ya sea de forma profesional o porque estás comprando algo que alguien ya no usa o algo que necesitas pero no quieres comprar nuevo, lo que fuera. ¿Cómo has visto desde tu perspectiva la adopción y los retos que lleva esta adopción de nuevas herramientas como las redes sociales, como el acceso a nuevas formas de comunicación a través del Internet y del uso de esta banda ancha que está llegando afortunadamente a más personas, aunque desafortunadamente a no todas las personas que tendría que llegar? Bueno, la verdad que ahora las personas se han tenido que adaptar a hacer todas las cosas del diario a través de Internet o medios digitales, ¿no? Las compras, lo que vas a comer, el trabajo, y eso sí polariza mucho a la gente, ¿no? Hay mucha gente que sí se está adaptando, y mira que no tiene tanto que ver con el perfil de la edad, ¿no? A veces uno tiende a decir que bueno, que si los boomers son más difíciles que se adapten. Oye, yo he visto ahora, inclusive hay estadísticas de eso, que durante el inicio de la pandemia, los que más empezaron a comprar fueron los boomers. Mira cómo se da ese caso, que al principio ellos eran muy reacios a dar tarjetas de crédito, etcétera. Después entonces lo hicieron una vez y eso fue, ahora quieren hacer todo online, salir lo menos posible, cuidarse, población en riesgo. Entonces, ¿cómo cambian los fenómenos en muy, muy poco tiempo? Y en ese caso, entonces, ya nosotros nos vamos adaptando a eso. Pero tenemos que luchar, como también lo mencionaba Jair, con esas personas que todavía no se conectan y no se suman en ese carrito. Porque por un lado tienes mucho desarrollo, mucha apertura mental, pero tienes todavía grupos que se te van quedando y que tú necesitas que también se vayan adaptando. En ese aspecto los patrones de compra han cambiado grandemente, e inclusive ahora cuando ya se vuelve a la presencialidad poco a poco, las personas ya se acostumbraron a hacer supermercado desde la casa, a hacer un montón de cosas sin tener que presentarse a los lugares, y eso llegó para quedarse. Creo que también allí comentaba hace un ratito el tema de los delivery, ¿no? Cómo los restaurantes han tenido que transformar su oferta y cómo por un lado hay muchísimos restaurantes cerrando, pero si tú entras a una aplicación, por ejemplo, entras a un Uber Eats, a un pedido ya, encuentras un montón de restaurantes y encuentras los nuevos modelos de cocinas digitales, ¿no? Desde un solo lugar, una misma cocina, operas 4, 5, 6 restaurantes y entonces modernizas tu oferta full para la delivery. Ya ahora te enfoca más en que el paquete llegue bonito, que la comida llegue bien, el aspecto, cómo se ve, cómo es ese packing, que la experiencia del cliente o de las personas sea mejor. Creo que antes de la pandemia se hablaba mucho de la experiencia. Ahora es la clave. Cuando tú estás en negocios electrónicos, esa experiencia del cliente, tú puedes tener un tremendo producto, pero si la experiencia es mala, es muy, muy, muy complicado. Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Entender las nuevas tendencias en cuanto a las patrones de compra de todo tipo de servicio, y también entonces, en el otro aspecto, tratar de buscar las políticas, tanto a nivel de gobierno también, que impulsen que ese otro sector que se va quedando pueda desarrollar. Y es interesante que mencionas el tema de los boomers, porque me acuerdo en el 2013 me tocó ir a una conferencia que se llamaba Miedo al Internet por parte de la tercera edad. ¿Por qué? Si nosotros la inventamos. Y el que estaba dando la conferencia era Vinton Cerf, un señor que es bastante mayor, pero que es el responsable de haber inventado pues lo que hoy llamamos como Internet y que nos permite estar conversando de esta manera tan amena. También me es interesante lo que mencionas en el tema de las cocinas, los delivery, ya se me enreda la lengua por estar con el relajo del delivery, que es uno de los memes exacto, que está dando vueltas por ahí, pero sí creo que también hay un reto interesante porque en muchos de estos negocios se les hace un poco complicado el tema de salir de la informalidad
para tratar de hacer las cosas de la forma debida y no ser una competencia desleal para estos restaurantes que están establecidos y que algunos están cerrando, no necesariamente por no poderse adaptar, sino porque están hasta cierto punto compitiendo en desventaja porque no se han podido adaptar, y encima de eso ellos están pagando impuestos, están pagando seguros sociales, están pagando una serie de cosas que algunos de estos sitios de pronto podrían todavía estar en proceso de ordenar. Ahora, también mencionaste el tema de lo que le conocen en mercadeo como el viaje del cliente, que eso es muy importante. Antes, si tú tenías una tienda bonita, si tú tenías la gente atendiendo, etcétera, etcétera, pues podías vender incluso un producto que no fuera tan excelente, pero la gente iba por esa experiencia. Siento yo que de pronto esa experiencia va a ser cambiada en dos maneras. Primero, la virtual va a pasar a ser la experiencia principal y no la secundaria, que lo fue por mucho tiempo. Y la experiencia física va a ser más un reto experiencial. Que alguien venga a mi tienda es porque quiere venir y sobar el producto o lo que fuera, pero cuando lo compre, probablemente lo hará en su celular y se lo llevarán a su casa, y yo no tendré que tener un inventario en mi tienda para poderle entregar las cosas necesariamente. Eso va a ser interesante ver ese desarrollo. Sin embargo, toda esta adopción de nuevas tecnologías de banda ancha y demás también trae muchos retos en cuanto a la seguridad. Hemos visto muchos robos de cuentas, hemos visto suplantación de identidad, hemos visto fraude a la hora de comprar o a la hora de vender, compradores falsos, vendedores falsos. ¿Cómo ves, Lilia, la perspectiva en cuanto a el consumidor panameño, el retailer panameño, el emprendedor panameño, adoptando las medidas necesarias para, primero, tratar de gestionar su riesgo de una manera efectiva y, segundo, evitar el fraude en todas sus expresiones? Bueno, mira que fíjate que esa es una pregunta interesante en el sentido de que cuando innovamos, normalmente descuidamos la seguridad. Una de las cosas que sí vale la pena cuando vamos con este tipo de servicio o producto es evaluar todo el entorno del negocio, desde la utilización de la misma plataforma hasta el proveedor, como lo dije desde el inicio, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros nunca hemos trabajado en este tipo de innovación y vamos por primera vez, utilizamos por ejemplo, una plataforma de marketplace para ofrecer un producto o un servicio, tenemos que primero validar si, o sea, si es efectivo o no ese marketplace, si es confiable, si al momento de enviar la transacción vía el dinero o las transferencias son confiables con ese proveedor. Igualmente, si utilizamos alguna plataforma del banco, tenemos que asesorarnos con el banco, porque normalmente aquí en Panamá los bancos que ofrecen también ciertos servicios donde uno se pega con ellos, ellos dan algún tipo de asesoría, pero es evaluar todo el entorno del negocio. Inclusive, si tengo dentro de mi organización poco personal, yo tengo que tener algún mecanismo para monitorear eso. Ahora, el mecanismo para monitorear no va a ser un monitoreo físico y presencial, va a ser virtual. Entonces, lo que va a aumentar más en los próximos años, siempre ha habido auditoría informática, ¿no? Pero va a aumentar aún mucho más, porque este tipo de revisiones ya no es como lo que se estilaba, contratar a un CPA para hacer este tipo de revisiones. Ahora tú necesitas contratar un auditor informático que maneje todo este tipo de conocimientos de tecnologías, porque tú estás auditando tecnología, estás auditando la información, estás revisando que esa transacción se lleve de la manera correcta y no estés utilizando la información para otras cosas, porque ahora no es todo es dinero.
Ahora, la información hoy en día se convierte en petróleo y la información tiene mucho valor. Si dentro de esa data, que por ejemplo aloja las plataformas digitales, yo voy a recolectar información como por ejemplo el nombre, la dirección, el correo electrónico, yo puedo llevarme toda esa base de datos si soy alguien que no es ético. Y eso no solamente los empleados, también los proveedores de servicios. Y si no valido eso, de que se lleve esa información, se puede prestar para competencia desleal, para fuga de datos, para robo de propiedad intelectual también, porque se puede dar esos casos y eso va a ir en aumento. Por eso es que cuando uno trabaja en cualquier organización, tiene que destinar un mínimo, y eso es un mínimo del 20% de su presupuesto tiene que estar destinado a la seguridad. Si no tiene ese presupuesto, entonces va a estar comprando cosas y a la hora de la hora puede sobredimensionar o probablemente le haga falta algunos elementos, como por ejemplo, no destiné presupuesto para un simple antivirus. Ustedes se imaginan si le penetra un virus a la plataforma o a toda la red, o le genera un ransomware, que es lo último que se está dando hoy en día, donde te secuestran los datos y no vas a poder trabajar, porque en los ransomware, cuando un secuestrador te pide dinero, vas a tener que otorgarlo, porque si no, no te va a soltar. Y esa noticia la hemos visto reciente. En Estados Unidos hubo un ataque de ransomware a una organización, creo que fue al gobierno, y tenían que soltar millones de dólares para eso. O sea, estos son los tipos de delitos que se están dando mayormente. Fuga de información, ransomware, virus, robo de propiedad intelectual, invasión o violación a la privacidad de las personas, sobre todo si por ejemplo, tú tienes una base de datos que es un universo dentro de tu organización, pero dentro de tu base de datos tienes personas importantes. Yo puedo petardear y hacer que el prestigio de la empresa se vaya al piso. Es difícil lograr una buena reputación en una compañía. Te puede tomar 15, 20 años ganar reputación, pero en 20 minutos puedes destruir la reputación de una organización. Interesante. Y es curioso porque uno de los casos que mencionas fue de un oleoducto que no solamente pagó, creo que fueron como 12 millones de dólares o algo así por tratar de recuperar sus datos, pero después que pagó, la herramienta que les brindó este grupo que se encargó de secuestrar sus datos era tan mala y estaba tan mal escrita que iba a demorar más descifrar sus datos que buscar el restaurar los datos a partir de un respaldo viejo y volverlos a actualizar. O sea que encima de que pagaron, tuvieron que hacer todo el esfuerzo de todos modos porque lo que pagaron fue por gusto, no les sirvió para poderse recuperar porque les era más caro esperar a recuperar sus datos que volverlos a reconstruir desde cero. Lo cual nos queda también como lección de que este tipo de cosas son negocios porque hay gente que paga y lamentablemente pues mientras haya gente que paga pues probablemente seguiremos con este tipo de problemas. Sin embargo, una de las formas en que podemos lidiar con este tipo de situaciones es con la educación, que para esto hacemos foros como este, y tratar de brindar a las personas esa idea de buscar una resiliencia, una verdadera resiliencia en sus servicios estratégicos, llámese servicios comerciales, servicios de salud, servicios al consumidor, al ciudadano. Y bueno, mi pregunta sería para Jaeger, que desde tu punto de vista también del observatorio, ¿cómo ves el tema de los servicios en Panamá y su resiliencia a la hora de no solo sobreponerse a temas como la crisis de salud pública, que obviamente no nos agarró sino a problemas presentes y futuros que vamos a estar enfrentando
en esta transformación digital con estos servicios? Bueno, mira, hay cosas, y es que lastimosamente, o sea, el observatorio bueno, ha tenido, yo diría que una madurez en este tiempo, ¿no? Todavía le falta madurar mucho más y, claro, de repente tener como una línea de poder llegar un poco más lejos con la data, ¿no? Pero, o sea, básicamente hay un tema que siempre nos ha afectado. Yo puedo decir, o sea, por el equipo que me ha tocado dirigir en las diferentes ediciones, es que uno se da cuenta de que Panamá no tiene la costumbre de recopilar datos. Hasta hace muy poco, yo creo que nos hemos acostumbrado a eso de recibir todos los días la estadística del COVID, ¿no? Y que cuántos muertos, o sea, que ahora la gente sabe que el RT, el tal, ¿sabes? Que el número para arriba, el número para abajo, porque es algo de interés en general, ¿no? Entonces hay datos como esos que tú me mencionas ahora que, o sea, que realmente, o sea, nos haría falta poder llegar a esos datos. O sea, hay fuentes, por ejemplo, bien interesantes. Por ejemplo, Ciudad del Saber para mí es uno de los espacios de innovación en donde yo te puedo decir que están la mayoría de las empresas que están trabajando de forma resiliente con todos estos temas, ¿no? Y que están reinventándose, que están realmente, o sea, como mencionaba Cristian, o sea, adaptándose a lo que necesita el usuario, por ejemplo. Pero entonces, o sea, en este tiempo también nosotros hemos intentado buscar, por ejemplo, fuentes que sean constantes, que anualmente tú tengas esa fuente para poder consultarla, y esa es una de las cosas que nos ha hecho falta. Entonces, datos como este que tú me preguntas, o sea, nosotros quisiéramos tener la forma de poder, o sea, averiguarlos. O sea, básicamente, o sea, no tengo una respuesta como puntual a lo que pregunto. O sea, en mi opinión personal, sí te podría decir que los modelos de negocio se han ido reinventando, ¿no? Y que realmente, o sea, la solución al final estaba en emprendedores, ¿no? En personas que fuera de un esquema jerárquico de una empresa han creado esta solución, ese dolor del cliente, o sea, lo que nos pregunta siempre el design thinking, ¿no? O sea, pensar en realmente lo que necesita el usuario, ¿no? Y poder ir por esa vía, ¿no? Entonces, de repente, Cristian, ¿nos puede ampliar un poquito más en esa línea, tal vez? O sea, no sé, tal vez Lidia, pero bueno, esa es más o menos en la línea que yo te podría decir. Lo que sea. Mira, yo estoy viendo que tenemos algunas preguntas del público que me gustaría de pronto meter dentro de la conversación porque son preguntas muy importantes. Claro. Carlos Escudero menciona que hay un problema enorme en eso que mencionas, especialmente si queremos hacer investigación. Estamos casi trabajando a ciegas y parte del esfuerzo que hace el observatorio es iluminar mucho de lo que está sucediendo. En ese sentido, Jennifer nos manda una pregunta para ti. Si tenemos datos desagregados del alcance del Internet en Panamá en la población afrodescendiente, en minorías étnicas y sexuales, en comunidades rurales versus urbanas, ¿cómo estamos en cuanto a la disgregación de estos datos? Wow, mira, sí, yo me acuerdo que yo conversaba esto una vez con un consultor y él me decía, es que mira, si tú quieres conseguir esa data, o sea, el presupuesto que tienes no es el correcto. O sea, tú necesitas un presupuesto un poco más alto, mucho más alto, para poder llegar a ese nivel de datos. Y fíjate que hay algo que no ocurrió en 2020, que si hubiera ocurrido, ojalá que ocurra pronto, es los censos nacionales, ¿no? La data del año 2010 de los censos nacionales realmente sacó a la luz mucha de esta data que están preguntando ahí, ¿sabes? Pero como no ha ocurrido, o sea, nosotros estamos esperando con ansia que llegara el 2020 para atacar esa data ahí, porque esa es data viva, data bruta, impresionante, y teníamos a los consultores para hacerlo, que de hecho fue un equipo que lo hizo en 2010 con el MEF, y tenemos a uno de los consultores que estaba en esa época en el MEF, que ahora estaba con nosotros. Y claro, como no llegó eso, bueno,
Y nosotros, claro, no, o sea, nos hemos ido viendo un poquito con, con lo que es el Centro Nacional de Estadística y Censo, ¿no? De la Contraloría, pero ellos tienen, ¿cómo se llama? O sea, un delay, yo eso es algo que sabemos todos, ellos tienen un delay bastante amplio con el tema de la data, y ellos han podido sacar data bien interesante en el último tiempo, pero hace falta mucho. Imagínate, la población afrodescendiente, yo me tengo que meter con la comunidad afro específicamente para conocer esa parte, las minorías étnicas, las minorías sexuales, comunidades rurales, urbanas. O sea, lo que sí es cierto es que tenemos una falta de infraestructura importante. O sea, necesitamos ampliar la infraestructura en el interior para que el Internet llegue a todos, a todas las personas. Eso es algo que sí les puedo decir que tenemos que hacerlo ya para que ocurra. Imagino que también sucede con el tema de la ciberdelincuencia, las estadísticas sobre los diferentes delitos para los cuales la tecnología es utilizada. Los datos que tenemos probablemente no reflejan la realidad actual, sobre todo con la adopción de lo que está sucediendo. Ahora, Lilia, en tu experiencia local actual, con empresas, emprendedores, individuos, personas que piden tu asesoría, ¿qué puedes hablarnos sobre la existencia de delincuencia cibernética en Panamá? Lo pregunto porque en mi caso particular, la mayoría de los correos que me vienen pidiéndome plata o queriéndome engañar vienen de afuera, muchas veces de Europa del Este, de Asia, de África, etcétera. Y el único así ciberdelincuente flagrante que se me ocurre es aquel que te escribe cada 2 o 3 semanas diciéndote que te vende las bases de datos de Sertracen, del Seguro Social, del Tribunal Electoral, de toda una serie de instituciones. Lilia, ¿cómo has visto la presencia de la ciberdelincuencia como tal en Panamá? ¿Has tenido alguna experiencia? Sí, cómo no. Uf, eso es lo que más hacemos aquí. Ha ido en aumento, ha ido en aumento. Yo tengo 15 años, más de 15 años de ser perito informático y en los últimos años siendo auxiliar del órgano judicial, ¿no? Como perito, y ha ido en aumento. Al principio eran pocas las denuncias porque la gente no denunciaba, no colocaba las denuncias, pero hoy en día la cantidad de denuncias que están llegando es por el tipo de delito, ¿ok? El tipo de delito. Si, por ejemplo, tuve una afectación moral, ahí hay un delito, daño moral. Entonces, si, por ejemplo, alguien me mandó algo por redes sociales y la cuenta fue anónima, se levanta toda una investigación, pero hay que colocar la denuncia, ¿no? Yo sí siempre, antes de colocar la denuncia, asesoramos al cliente y le decimos primero evaluemos si es algo interno o si es alguien de afuera, porque lo primero que corren y es que piensan que viene de afuera. Y normalmente para que exista un daño particular, y esto es independientemente de los aspectos que son de hackeo, ¿no? Cuando ocurre esa situación, nosotros evaluamos primero si es interno. Normalmente sí hay un 90% de que es alguien interno que soltó alguna información o se puso en componenda con algún cliente o con alguien de afuera para cometer la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el de adentro sabe cuál es la vulnerabilidad que tiene la empresa. El de adentro sabe cómo se manejan los procesos. Y si le estás dando demasiado poder a un proveedor que tiene acceso a tu información, a tu infraestructura, a tu plataforma, peor todavía, porque ese proveedor habla con otra gente de afuera. Entonces conoce tus debilidades. Y uno de los mecanismos que siempre le pedimos al cliente, ¿tienes un acuerdo de confidencialidad? ¿Cómo está ese acuerdo? ¿Cómo está redactado en caso tal? ¿Tienes alguna póliza de ciberseguridad? Ya existen pólizas de ciberseguridad que te cubren, que cubren a la empresa en caso de que ocurra un incidente
y eso te cubre los costos de abogado, de tramitología, de contratación de un especialista informático que te haga la revisión, porque tiene que hacer un reporte y ese reporte hay que entregarlo a las autoridades. Todo ese tipo de conocimiento hay que dárselo al cliente para que sepa que no es salir corriendo en la televisión y decir me hackearon, ¿no? Eso no es correcto. ¿Por qué? Primero, te va a dar una muy mala imagen. Ah, te hackearon, quiere decir que tu seguridad está pobre. Empiezas por ahí. Segundo, ¿quién es la persona de tecnología? Es la primera persona que van a apuntar. Segundo, ¿quién maneja o administra los sistemas y quiénes son las personas que están viendo, o sea, que trabajan con las plataformas? Ya perdiste credibilidad apenas saliste a la calle a decir me hackearon. Hay que tener mucho cuidado con eso, con la forma como se va a comunicar. Hasta en eso hay que tener un área especializada dentro de la compañía o ya sea inclusive hasta una universidad. No tiene que ser una empresa muy grande, puede ser una empresa de 3 empleados y no vas a salir a correr, a disparar contra todo, sino que primero tienes que hacer un análisis previo de qué sucedió y cómo se dio esa situación, porque normalmente puede surgir desde adentro de que tienes un empleado molesto y el empleado molesto puede sabotear cosas de la empresa. La mejor manera de sabotearla es a través del manejo de la información. Si ese empleado maneja mucho material con contenido dentro de la empresa, puede utilizar eso para cometer algún acto indebido. Por eso se está trabajando mucho en los programas de ética, de dar este tipo de inducciones, de ir, que los empleados también asistan a estos programas de formación, tanto interno como alguien que lo venga a dar desde afuera. Y por otro lado, hay que hacer como especies de screening, ¿no? Eso le llaman, es una especie de screening que se hace a nivel organizacional de forma aleatoria, y eso debe estar incorporado dentro del acuerdo de confidencialidad que se firma con el empleado, de que está sujeto, que la organización va a estar realizando auditorías de forma aleatoria, no que sea con un empleado específico, como parte de las buenas prácticas. Esas son las buenas prácticas, pero no es malo que se haga ese tipo de revisiones, porque uno tiene que también validar de que no se estén llevando la información hacia otro lugar, ¿no? Y como les comenté, la información es petróleo, es oro. Y es interesante que lo mencionas, porque yo creo que una de las ventajas más grandes del hecho de que existan este tipo de pólizas en cuanto al tema de seguridad informática es que, como parte del proceso de poder adquirir una póliza, una de las cosas que hay que hacer es empezar a medir las cosas, empezar a auditar las cosas. Nadie te va a querer asegurar si tú no tienes una política de seguridad, si tú no tienes acuerdos, si tú no tienes una... Entonces, es básicamente ir donde un seguro médico que te dice, yo te voy a asegurar, pero tienes que hacer ejercicio tantas veces, tienes que comer bonito, tienes que... O sea, hay un dando y dando por parte de las aseguradoras que quizás no lo hacen con otros productos, por lo menos no a la misma profundidad, porque al final del día es básicamente eso, mitigación de riesgo. Y es decir, mira, yo voy a compartir el riesgo contigo, pero tú también tienes que poner de tu parte. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una práctica muy importante que todas las empresas deben hacer, de buscar asesoría en cuanto a este tipo de seguros, no para no tanto para cubrirse en caso de que los ataquen, sino de que en ese viaje de autodescubrimiento a la hora de adquirir este tipo de productos, van a darse cuenta de muchas de las formas en que, si es que no los han atacado ya, podrían atacarlos. Y muchas veces se dice que hay 2 clases de empresas en este momento, las que saben que los han atacado y las que todavía no saben que ya los han atacado. Así que es súper, súper importante. Ahora, en ese sentido, tenemos una pregunta del público que es, ¿crees tú que la ley de protección de datos es el paliativo correcto para detener la venta de bases de datos como la que mencioné hace un rato? O sea, ¿tiene realmente los dientes
que tiene que tener esta ley? Es apenas el primer eslabón, ¿ok? La ley de protección de datos personales, porque esto está más orientado a que las empresas vayan en vías a proteger sus propios datos o los datos que ellos administran o por la cual otra persona se los haya confiado, ¿no? Entonces, ya se han dado las primeras denuncias en la ANTAI de empresas que han estado vendiendo bases de datos, donde esa base de datos contenga información sensitiva de personas, no solamente va a ser una sanción económica, sino que también pueden venir demandas por parte de los titulares o las personas que están dentro de esa base de datos. Entonces, fácilmente, si yo soy una persona con mucha reputación y yo me he visto vulnerada con esa información, yo puedo demandarlo por $1 millón. ¿Y quién me va a parar? Nadie me va a parar. Yo puedo solicitar que me resarzan el daño por esa venta de base de datos. Y parece una tontería, pero ya se ha dado a nivel internacional demandas millonarias relacionadas con ventas de bases de datos. Pero no es que sea un paliativo, es que la ley de protección de datos, que no es solamente en Panamá, sino que ya existe en otros países y que ya van un poco más adelantados, ayudará también a que las organizaciones sean más ordenadas. Esa es la palabra, que sean más ordenadas, que tengan medidas de seguridad, que las personas que utilicen tus sistemas no estén expuestas a riesgos, que tú, por ejemplo, tengas un plan de contingencia, que tengas respaldo, como lo acabas de mencionar. ¿Cómo es posible que tú no tengas respaldo de la información y el día que menos lo pienses, cuando te ocurre un tema como lo que pasó con el oleoducto del ransomware, tuviste que pagar 12 o 13 millones de dólares y encima de eso, cuando vas a buscar los respaldos, tus respaldos estaban muy viejos? Entonces no hiciste pruebas o no realizaste las pruebas de contingencia que son importantes. Que por ejemplo tengas equipos muy viejos, tengas Windows, Microsoft, versiones muy viejas, tienes huecos de seguridad por ahí también. Que no actualices tu antivirus. Puedes tener tu antivirus, lo compraste hace 3 años, pero no lo actualizaste. Entonces te van a entrar virus por ahí también. Y hay un sinnúmero de elementos. Existen estándares internacionales como por ejemplo el COVID, el ISO 27001. Existen una serie de estándares que uno puede utilizar esos estándares y eso te va a ayudar a minorar la sanción, ¿ok? Si por ejemplo, porque nosotros no somos inmunes a ningún virus y tampoco somos inmunes a cualquier ataque cibernético, porque puede ocurrir, esto es así. Pero si tú tienes todas las medidas de seguridad y de protección, has documentado, tienes tus roles bien definidos, tu sanción en cuanto al incumplimiento de regulaciones y normativas se va a ir disminuyendo porque tú implementaste las buenas prácticas. Es así, ¿no? Ahora, parte de lo que mencionas, por ejemplo, no solamente afecta a aquellos que directamente son impactados por este tipo de ataques, sino también a veces a aquellos que, como tú mencionaste, también tienen proveedores que son víctimas de ataques. Me ha pasado que he visto casos de empresas donde dicen, espérate, tu empresa usa el software de Sultano, que parece que a Sultano hubo una fuga de información. Espérate, yo antes de seguir haciendo negocio contigo, yo tengo que saber qué es lo que estás haciendo para mitigar las consecuencias de que a Sultano le robaron información. Asimismo, si uno de tus clientes es afectado, también la gente dice, espérate, fulano es cliente tuyo. Yo necesito saber qué tú estás haciendo para que lo que afectó a tu cliente
por carambola no me vaya a afectar a mí. Y eso es parte del manejo de crisis que muchas empresas están teniendo que hacer. Cristian, como asesor en cuanto a temas de mercadeo digital a individuos y empresas en este tipo de situaciones, ahora que están adoptando nuevas tecnologías, que están innovando, que están incursionando en nuevas plataformas, nuevas formas de hacer las cosas, ¿cómo has visto que se han visto afectados en ese sentido y cómo ves que la gente está lidiando con el manejo de este tipo de crisis cuando se da? Bueno, la verdad que ese tipo de problemas ha ido en aumento, ¿no? O sea, los ciberataques, después, durante, digamos, todavía no estamos después de pandemia, ¿no? Pero han ido súper en aumento. Y si hablamos desde el punto de vista individual, nosotros, hacer usuarios de Internet, de aplicaciones, de sitios web, tenemos N cantidad de lugares en los cuales hemos dado nuestros datos. Hemos tenido un usuario, una contraseña, hay muchos patrones que utilizan las personas para tener contraseñas en diferentes lugares tienen una contraseña muy parecida o la misma contraseña, entonces realmente no saben monitorear qué es lo que pasa en un lugar u otro. Entonces, para los que son usuarios de Google, por ejemplo, hay herramientas que ya vienen incorporadas, que te avisan, no sé si alguno de ustedes ya lo ha utilizado, lo ha visto, que te aparece una información que te dice 4, 5, 6, 7 sitios en los que tienes contraseñas guardadas han tenido ataques en las últimas horas, en los últimos meses, cambia tu contraseña. Entonces, ese tipo de cosas a nivel de usuario, nosotros debemos entender lo que es complejidad de contraseñas, tener esa variabilidad, saber cómo almacenarlas. A veces es un tema complicado, ¿no? Porque uno dice, ok, voy a tener todos mis accesos en un lugar, los voy a apuntar. Entonces lo apuntan en un lugar y se te pierde ese papelito y ahí es el primer eslabón, ¿no? Que es lo que sucede. Tú puedes tener todos los sistemas de firewall, de protección, pero el primer eslabón es el usuario y ese es el que más comete los errores. Tal como lo comentaba a Elia, que a veces no es el tema de tecnología, sino el cuidado que tiene que tener el usuario y cómo ahora el conocer de ciberseguridad debe ser ya una habilidad que tienes que tener. No es decir, esto es de la gente de tecnología, esto es de los que se encargan de administrar seguridad, sino que el usuario debe tener conocimiento de ciberseguridad, debe estar informado para poder actuar de manera responsable. ¿Por qué? Porque ese usuario, y lo hemos visto a nivel de asesoramiento en clientes, ese usuario, esas malas costumbres que tiene para el personal, también lo hace con la información de la empresa. Comparte la información, apunta o tiene... Hemos encontrado, por ejemplo, hay un servicio que nosotros hemos hecho que es auditoría de contenido web, en el cual te das cuenta de silos de información que tienen los usuarios operativos en las empresas con archivos TXT, por así decirlo, con tarjetas de crédito o contraseñas de clientes, etcétera. Y ellos dicen, no, eso yo no se lo voy a dar a nadie, es simplemente para usar en el día a día, pero toda esa información se vuelve vulnerable. Entonces, toca educar muchísimo al usuario en todo tipo de nivel, ya sea que a nivel personal, a nivel dentro de la organización, en entender la importancia de cuidar los datos personales y también lo de tus clientes, ¿no? Ahora, en ese sentido, hay una pregunta interesante aquí también en cuanto a cómo ven que en Panamá se pueda crear una entidad enfocada a la seguridad como el INCIBE en España para apoyar a las empresas. Y ahí me gustaría dirigirme a Jaeger en el sentido de que desde el punto de vista de academia, en este caso, muchas de estas iniciativas se dan y se busca la colaboración con entidades del gobierno. Existen entidades enfocadas a la seguridad en cuanto al gobierno en Panamá, CECIR, etcétera, pero me da la impresión, no sé si tus datos reflejan otra cosa, que hacia las mismas empresas no hay una entidad que esté apoyando en temas de seguridad de esa manera específica. Sí, hay entidades como IPANDETEC, como la Capatec, etcétera, que hacen esfuerzos de en muchas áreas. Una de ellas es el tema de la seguridad, pero enfocada específicamente a la seguridad. ¿Has visto algún esfuerzo, ya sea de academia o de gobierno, que vaya en esa dirección? Bueno, mira, dentro de lo que es el espíritu de la propuesta, bueno, la propuesta no, lo que es el proyecto ya, lo que es la estrategia Panamá Hub Digital como tal, ella
dentro de ese espíritu de ese proyecto, ¿no? Que era, o sea, Panamá Hub Digital va entre el año 2015 y 2025. Ese es más o menos el tiempo de duración que ellos pusieron para este proyecto de la estrategia de Panamá Hub Digital. Uno de sus pilares, dentro de los 4 pilares que yo recuerdo que tienen un poco lo que es el recurso humano, sobre todo lo que es el tema de infraestructura, lo que es el tema de las leyes, creación de leyes para la creación de políticas públicas, que vayan en la línea del apoyo a todo lo que es la industria del tema de tecnología. O sea, entiendo que dentro de este proyecto hay una línea que va directamente enfocada a todo lo que es el tema de análisis de datos, todo el tema de seguridad, todo el tema de infraestructura como tal. Entonces, nosotros en algún momento hemos adquirido datos de consultores que han estado relacionados con empresas como Dell a nivel de lo que es Centroamérica, el Caribe y demás. Hemos visto cómo Panamá ha ido evolucionando en este caso, ¿no? Cómo Panamá ha ido evolucionando en todo el tema de lo que es infraestructura. Pero obviamente son soluciones que sobre todo siempre permean mucho más a países de Centroamérica, no sé, a otros lugares del mundo. Panamá va un poco en esa línea, pero entiendo también que dentro del nuevo proyecto con Indicatic, que va a ser el Instituto Nacional de Investigación en temas de tecnología, tecnología de información y la comunicación y todo lo demás, o sea, dentro de esta línea va a haber algo enfocado a lo que es el tema de seguridad y demás, ¿no? Entonces, bueno, no sé, nosotros tenemos que buscar un espacio, tenemos que buscar, ¿cómo se llama? Realmente los profesionales, las capacidades para poder lograr que se dé esta necesidad de poder lograr, cubrir todos esos espacios que hay, porque no es solamente la ciberseguridad, o sea, la ciberseguridad es uno de los, de las tareas pendientes que hay, o sea, como tantas otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No sé, tenemos que también formar a muchas personas, o sea, nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que salen todos los años de las universidades que llenan mucho de estos espacios, o podrían llenar muchos de estos espacios a nivel de recursos humanos, pero vemos que hay muchas contrataciones de fuera, porque en Panamá no existe esa capacidad todavía, o sea, capacidad de temas de profesionales en temas de seguridad, vienen muchas soluciones de otros países, exactamente, y entonces nosotros tenemos que buscar cómo generar capacidades en gente de aquí, porque digo, muchas veces las soluciones vienen de fuera, pero una de las carencias que hay es que muchas de esas capacidades no se quedan en el país. Entonces, las universidades, esa relación universidad-empresa-estado, tiene que apoyar este tipo de proyectos para que esto ocurra de forma real, ¿no? Así. Ahora, tenemos otra pregunta del público y me gustaría dirigirla a Lilia. Es cómo reforzar los buenos hábitos de seguridad digital a usuarios particulares. Yo quisiera agregar también es cómo brindarles esos buenos hábitos de seguridad a los que no lo tienen, reforzar esos hábitos a los que sí los tienen. Y existen programas de formación que generen estas buenas prácticas que tú conozcas. Sí, cómo no. Hay a nivel de usuarios particulares, lo que pasa es que hay diferentes categorías de formación, ¿no? Hay gente que conoce de tecnología como gente que no conoce de tecnología, y en el mismo grado hay gente que conoce de temas de seguridad y otras personas que no conocen de temas de seguridad. Voy a empezar por varias. Por el gobierno. ¿Qué es lo que tiene el gobierno? AIG tiene algunos programas de seguridad que ellos ofrecen también. La ANTAI tiene también un programa de seguridad que está relacionado con temas como, por ejemplo, mis datos soy yo. Ese es un hashtag que ellos tienen, y ellos han estado promoviendo el tema de protección de la información personal, ¿no?
En cuanto a información per se, uno se puede apoyar, por ejemplo, la ICC, que es la International Chamber of Commerce o la Cámara de Comercio Internacional, tiene un programa de ciberseguridad para pymes, ¿no? Entonces tiene lo esencial que te va diciendo, ok, revisa tu antivirus, revisa los software que tienes instalado, porque lo primero que tienes que evaluar es qué tienes, o sea, qué tienes. O sea, no es tu computador solamente, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en ese computador? ¿Qué almacenas? Tengo Windows, o tengo Linux, o tengo Office 365, o tengo Office de paquete, o tengo un antivirus de marca tal. O sea, necesitas saber, tener un entendimiento cuáles son tus activos digitales. Cuando tengas un entendimiento de eso, ¿qué almacenas en esos equipos? ¿Dónde están ubicados? Si lo tienes en la nube, ¿qué estás guardando en la nube? ¿En qué nube estás? ¿Estás en Google Drive o lo tienes en Dropbox o lo tienes en Microsoft? ¿Dónde lo tienes? Una vez que tengas todo eso, ya tú puedes empezar a dimensionar los aspectos de seguridad. Porque si no tienes un inventario de activos, difícilmente se te vas a poder saber qué vas a proteger, porque para poder saber proteger necesitas saber qué tienes, ¿no? Y luego que sabes qué tienes, entonces empiezas a colocarle los diferentes elementos que necesitas, ¿no? Si ya es una pyme, si vas creciendo en esa misma línea. Por eso es que es muy importante que si en términos de una empresa, ver el nivel de escalabilidad, ¿ok? Tú puedes empezar desde algo muy pequeño, desde tener una red muy pequeña a tener algo muy grande, pero entonces tú tienes que hacer un plan por fases, ¿ok? Ahorita tengo esto, pero posteriormente voy a crecer en esto y tengo que invertir en esto. Entonces tienes que apartar parte de tu presupuesto en eso. ¿Cuánto me cuestan las licencias? ¿Cuánto me cuesta los software de seguridad? ¿Cuánto me cuesta entrenar a mi gente? Porque hasta el entrenamiento tengo que pensar en apartar parte de ese presupuesto. Si hay, no todos los entrenamientos son gratuitos, de repente tengo que yo buscar qué entrenamiento es factible para el personal o para mí inclusive para poder entender cómo lo voy a armar. Y todo ese ejercicio es como si hicieras un plan de negocios, pero orientado a tu seguridad. Si, por ejemplo, no tienes información guardada en los sistemas, pero lo tienes en papel, ¿dónde guardas ese papel? ¿Quién tiene acceso a ese papel? Si tienes información en tus cámaras de vigilancia, ¿cuánto tiempo se guarda esa información en tus cámaras de vigilancia? ¿2 meses? ¿1 mes? Ya tú sabes que si a ti te pasa algo o le pasa algo a tu compañía y no tienes ese respaldo de esos datos de tu cámara de vigilancia, entonces ya tú sabes que no puedes reclamar. O sea, ya, porque no tienes evidencia. Y detalles de ese tipo, o sea, hay primero que hacer es analizar eso y ver los diferentes grados o programas en que uno pueda ir trabajando, y eso tiene que ir por escala, ¿no? Desde lo más básico hasta llegar a un nivel un poquito más avanzado. Ahora, mi pregunta siguiente sería para Cristian. ¿Qué sugieres que es necesario que ponga de su parte tanto la empresa privada, el individuo, el gobierno para promover la competitividad, el desarrollo económico y social y mejorar la calidad de vida de los panameños a través de la transformación digital? Pienso que hay que dotar de herramientas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, vamos a ver los 3 aspectos, ¿no? En gobierno, primero hay que tratar de hacer una apertura en cuanto a lo que son las leyes actuales y los procesos actuales, y que no sea tan complicado para el emprendedor, para las nuevas empresas, poder realmente establecerse en Panamá y empezar a tener un mejor ecosistema en cuanto al desarrollo de los startups, ¿no? Que eso en parte es lo que hacemos, tratamos de llevar desde Capatec, que
ese ecosistema sea cada vez mejor, donde tengas mejor apoyo, donde puedas tener un ambiente más colaborativo. Creo que también de la mano con el tema que hablábamos de seguridad, más que institucionalizar, tener una institución que rija la parte de ciberseguridad, propiciar las alianzas estratégicas con las empresas que nos pueden enseñar a nosotros a manejar esas cosas, ¿no? Entonces, a través de este tipo de foros, con este tipo de eventos que estamos haciendo, uno se organiza y uno puede traer propuestas a los entes ya existentes, ¿no? Como por ejemplo AIG, que sería como un aliado importante en cualquier tipo de estrategia de que queramos hacer a nivel de transformación digital. Y eso, ¿no? Desde el punto de vista de gobierno, propiciar un mejor ambiente para el ecosistema de emprendimiento. Desde el punto de vista de la empresa privada, seguir promoviendo esos tipos de emprendimientos, impulsando, financiando a micro y pequeñas empresas. Miren que en Capatec estamos haciendo lo que ya por segunda vez, lo que es el concurso de ideatones, donde se buscan retos en empresas que le llamamos ancla, para que tanto emprendedores como empresas establecidas, pequeñas, medianas o grandes, puedan de una manera organizada, con mentoría, bien enfocada en las necesidades, poder presentar soluciones innovadoras para los problemas a través puede ser de soluciones digitales, de sistemas, de diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista privado, verlo en ese aspecto, impulsar también. Somos todo un ecosistema. Vas a necesitar la parte de gobierno, vas a necesitar la inversión privada y vas a necesitar la parte individual, que ese individuo realmente pueda. Hace un ratito ya Iger mencionaba el design thinking como una herramienta, ese tipo de herramientas que te permite empatizar, entender, organizar tus ideas y que las cosas que tú propones no simplemente se queden como una idea en tu cabeza, sino que lo puedas plasmar como algo y desarrollarlo como un proyecto. Hay que educarse muchísimo. Pienso que eso es algo sumamente necesario. Ya a veces no importa si tienes 20 diplomas en tu pared que son del 2000, de 1995. Ya ahora tú no eres experto en algo por más individuo, gobierno, empresa privada, en áreas conjuntas de que puedan compartir conocimientos. Ahora me gustaría agregar algo, yo podría agregar algo en esa línea. Y bueno, sí, exactamente, yo creo que estamos en esa misma línea, que también Cristiano, bueno, y Lilia también, o sea, ese acercamiento con la universidad, yo creo que lo hemos intentado en varias ocasiones. Lo hemos intentado en varias ocasiones. Hombre, tal vez yo estoy muy parcializado con la tecnológica por obvias razones, pero el tema es que también, claro, la Universidad de Panamá también, que aporta muchísimos profesionales a las filas de personas que trabajan al final en las empresas, ¿no? Estudiantes y todo eso. Y claro, ese acercamiento con la universidad, yo creo que es necesario también en esa línea, o sea, hacerlo mucho más, porque claro, Capatec yo sé que tiene muchos programas ya, o sea, ya que están funcionando a nivel de la universidad, han hecho muchas hackatones también. Yo creo que Línea también tiene, ha tenido muchos acercamientos con la tecnológica y yo he podido participar de muchos de esos acercamientos. Y entonces, claro, pero yo siento que hay, o sea, tiene que haber un esfuerzo mayor. Yo no sé de qué forma, realmente no tengo la solución. Yo recuerdo siempre en los años que estuve estudiando en España, y es que las empresas privadas promocionaban másters, por ejemplo. Hay muchos máster que, o sea, por ejemplo, el máster en GIS lo promocionaba una empresa que desarrollaba GIS. Y la gente que salía del máster en GIS, al final hacía sus prácticas en la empresa esta y quedaba trabajando. O por ejemplo, en el caso mío, o sea, el máster en multimedia lo patrocinaba una empresa, una empresa que trabajaba muchos temas de multimedia, y nosotros hicimos nuestras prácticas en Europa en estas empresas. Entonces, así nosotros, o sea, podemos tener una experiencia en una empresa europea, pues, o sea, de alguna forma, o sea, mucho tiempo algunos, poco tiempo otros, pero siempre, o sea, hubo este acercamiento entre la empresa privada, la universidad, el Estado, ¿sí me explico? Entonces, ¿de qué forma lo podríamos hacer? No solamente si me estoy saliendo del tema aquí, pero hay algo ahí dentro de todo esto que yo siento que podemos hacer para que esto fluya de una forma un poco más dinámica, ¿no? No sé si esa es una línea que podríamos alcanzar. Sí, es que casualmente lo que yo quería preguntarte era
¿cómo tú ves la participación, sobre todo en la parte académica, en esa colaboración multisectorial que describe Cristian a la hora de mejorar la gobernanza del Internet como tal, que es, se podría decir, parte del tema central de estos foros, no solo el de este año, sino el de cada año? ¿Qué podemos nosotros hacer para colaborar entre los distintos sectores, la parte comercial, la parte académica, la parte profesional, los funcionarios y el individuo, para mejorar la gobernanza del Internet en ese sentido? Mira, hay una cosa, por ejemplo, mira, la universidad en algún momento, la Facultad de Ingeniería de Sistemas, por ejemplo, logró acercamientos con la empresa HP. Me acuerdo que o sea, esta empresa tenía un espacio que iba a ocupar de alguna forma. Bueno, al final eso no se materializó. Logró un acercamiento fuerte con la empresa Dell. De hecho, Dell tiene un laboratorio dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y recuerdo que también otras facultades, porque claro, nosotros hablamos también siempre de sistemas y siempre mencionamos a la Facultad de Sistemas, pero a la Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene una parte de telecomunicaciones bien importante y bien grande, o sea, que toda esta parte de comunicaciones toca las TIC, por ejemplo. Entonces, nosotros dentro de ese acercamiento, o sea, lo que yo he visto a nivel, por ejemplo, muy local, que toca un poco a nivel de lo que es esa regional, es como pequeños acercamientos que hay con o sea, capítulos profesionales, por ejemplo, como el del Internet Society, que, o sea, yo creo que varios aquí formamos parte de ese capítulo de Panamá del Internet Society, en donde siempre hay esa conexión con la universidad de alguna forma, a través de foros, a través de o sea, esa consulta profesionales. También a nivel de lo que es el IEEE, Computer Society, o sea, organizaciones de este tipo que tienen capítulos dentro de la universidad, tanto a nivel académico como a nivel profesional, y entonces están como logrando que haya como algo un poco más dinámico, ¿no? que va un poquito como en paralelo a lo que hay en la universidad, pero tiene que haber también, por ejemplo, ese tipo de docente. Y fíjate que, o sea, que realmente a lo mejor es algo que no, o sea, por ejemplo, mira, una de las cosas que yo siempre admiré de mis profesores en España fue que la mayoría eran profesores profesionales, así como ustedes, por ejemplo. O sea, que son gente que está en el mundo profesional y está realmente trabajando, está metido, como quien dice, en el meollo del asunto. Y también son gente que dicta clases en la universidad, maestrías, de alguna forma, permean de alguna forma con su experiencia profesional dentro de la misma universidad. Entonces, pero hay que lograr hacer, o sea, lograr hacer que eso ocurra. Y es que, por ejemplo, tenemos un delay grandísimo con lo que son o sea, no sé, una maestría, por ejemplo. Tenemos maestrías que son muy antiguas, que necesitan actualización. Obviamente hay una burocracia importante dentro de la universidad para poder lograr este tipo de cosas, pero bueno, ese tipo de cosas, o sea, un esfuerzo interesante, digamos, para lograr esto, o sea, no se va a hacer, o sea, y otros países y otras entidades van a estar por encima de nosotros. O sea, no sé, o sea, no nos terminamos de transformar digitalmente, ¿no? Para poder lograr hacer que la academia también tenga esa nueva línea, esa nueva visión, esa nueva proyección de trabajo, ¿no? En el caso de Lilia, ¿qué tú crees que podemos hacer de parte de la empresa privada, de los profesionales de seguridad, de los profesionales en general, para mejorar de alguna manera la gobernanza del Internet en una forma en que podamos colaborar entre los diferentes sectores? Yo pienso que, bueno, hay diferentes temas, ¿no? Uno es el tema, y siempre se ha comentado en los eventos tanto de la Cámara de Comercio como de diferentes gremios del sector privado, y es el tema de preparación de los jóvenes que están en los temas de seguridad.
Recientemente se abrió un diplomado, creo que fue un diplomado, una licenciatura en ciberseguridad en la Universidad Tecnológica, pero no es la única, no es la única. Hay una serie de certificaciones a nivel internacional y aquí en Panamá lo tenemos. Lo que pasa es que no sé por qué el gobierno empuja a que se busque profesionales del extranjero cuando en Panamá ya los tenemos. Tenemos los profesionales y hay gente, por ejemplo, yo tengo una certificación que es de evaluación de riesgo y lo tengo desde hace más de 10 años. Entonces no te la ponderan, no te la valoran hasta cuando ya después que están buscando los profesionales, después de tanto tiempo, ahora es que toma importancia, pero lo está tomando, la importancia la está tomando a nivel internacional, no localmente. Entonces hay una discordancia entre lo que el gobierno propone y los profesionales que se están preparando. Y empezamos mal por ahí. ¿Qué propondría yo? Que el gobierno avale esas certificaciones que son de mucho peso a nivel internacional, porque son las mismas que se están usando para elaborar todos estos estándares, ¿no? ISO 27001, etcétera, y que no se bloqueen con el tema de que tiene que ser un ingeniero, por decirte, para que sea un perito, por decirte, porque no hay suficientes ingenieros informáticos en Panamá. Se están yendo por otras ramas. ¿Por qué? Porque eso no paga. Esa es la realidad, no paga. Entonces tienes que estar estudiando otras cosas. Pero si le pusiéramos más ponderación, Cristian, creo que tú estás certificado en COVID, ¿verdad? Al igual que yo. Esa es una norma internacional, un estándar que cubre una serie de normativas. Y aquí en Panamá tenemos mucha gente que se ha ido certificando, que hoy en día ya no es tanto el título universitario, sino esas certificaciones. Esas certificaciones te ayudan a tener personal muy, muy preparado en esos temas y se le prepara una hoja de ruta en esa línea. Y cuando tengas esa gente, entonces podemos hablar de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas ya existen. Imagínate, ICC lo lanzó hace 3, 4 años. Nadie lo ha tomado. Nadie ha agarrado eso. Nadie le ha dado vida a eso. Y las cámaras empiezan a ver esos temas también, pero el gobierno tiene que apoyar. Esto es un tema que el gobierno tiene que apoyar, ese tipo de iniciativas que vienen del sector privado para poder entonces darle fluidez a todas estas cosas, ¿no? Ahora, en tu caso, Cristian, ¿cómo tú ves la perspectiva de tanto del público en general como de el comercio, el emprendedor, los diferentes jugadores y su papel a la hora de mejorar la gobernanza del Internet? ¿Cómo tú crees que puede este sector participar mejor o qué propuestas podrías hacer a la hora de mejorar la gobernanza del Internet y cómo lo podemos aprovechar todos los que tenemos algo que hacer con el Internet, sea como usuario, como proveedor, como las diferentes maneras en que lo utilizamos? Yo pienso que la respuesta a esa pregunta, y a veces nos cuesta porque nosotros queremos las cosas como para allá, ¿no? Pero esto va a tomar tiempo. Entonces, lo que sí sería bueno es tener un mejor plan establecido a seguir. Esto tal vez uno no... decir que lo que es las leyes que soportan esto, la educación que se necesita no lo vas a lograr en 1 año, 2 años, tal vez puedes hacer un plan realmente a 10 años y de aquí a 10 años ver dónde estamos parados, trabajar en base a eso. La verdad que yo creo que las habilidades y los conocimientos que deben tener las personas para poder desarrollar tienen que ser mucho más específicos ahora. Entonces ahí comentaba Lilia el tema de que tal vez ya
no es tanto el título universitario, sino las certificaciones. Y básicamente eso es muy, muy importante, ¿no? Porque todavía, aunque nosotros lo sepamos y lo digamos, oye, lo que yo necesito es esta certificación, este conocimiento específico, pues las empresas, los gobiernos, todos todavía tienen un proceso de reclutamiento muy cerrado, en el cual buscan primero el enfoque de ese título universitario, lo que tengas, y no tanto las habilidades. En otros países, te puedo dar por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, grandes firmas a nivel mundial, Big Four de servicios profesionales, entiéndase PwC, Ernst & Young, KPMG, están reemplazando ese esquema de tener la hoja de vida ideal por pruebas específicas para los cargos que vas a hacer. Entonces aquí ponemos, ok, tenemos X, Y, Z cargo. Se habla muchísimo ahora de los detectives de datos, por ejemplo, como una nueva profesión del futuro. Al final, entonces, vamos a poner a prueba a ese ingeniero de sistemas o a esa persona que sabe de inteligencia de negocios, etcétera, a ver qué tal, aplicando los conocimientos, puede llegar a ser. Entonces, tal vez con esa mentalidad nosotros podemos ir dibujando una mejor comunicación y manera de llevar esto adelante, pero va a tomar tiempo. Lo que sí es que no podemos esperar 10 años y darnos cuenta que el plan era malo o que no estaba hecho. Entonces, tenemos que asesorarnos, tenemos que sentarnos. Es muy importante este tipo de actividades que estamos haciendo. Ahí lo comentaba también Jaiger, el tema de la universidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay que trabajar en las alianzas estratégicas, hay que luchar, hay que pelear, hay que estar como tratar de meter en todo para poder sacar adelante ciertos proyectos, ¿no? Y ahí está la ley de protección de datos. Creo que acá está también presente dentro del evento el IPANDETEC, que ha sido una de las organizaciones que ha estado impulsando bastante esto. Así fue como yo los conocí en principio. Entonces, esas alianzas hay que mantenerlas y hay que buscar la manera de encaminarlas, pero empoderando el conocimiento y tratando de transformar un poquito esa mentalidad. No es un tema fácil, no hay una sola respuesta a esto. Inclusive hemos mencionado el plan de Panamá Hub Digital, que tiene varios años andando, pero que tiene grandes retos también por delante, de poder llevar a cabo todas las iniciativas, y que por lo menos del lado de Capatec buscamos la manera de poder seguir impulsando eso y sacar el mejor provecho, ¿no? Pero es un trabajo bastante complicado. Ahora, parte de ese trabajo complicado creo yo que es el tema de replantear la forma en que el sector académico está preparando a las personas. Y una de las cosas que mencionó Lilian, que es sumamente importante, las licenciaturas, las ingenierías y en algunos casos algunas maestrías no están aportando la totalidad de las habilidades que necesita el individuo para poder enfrentar los retos del día de hoy. Es más, muchas veces cuando se hacen los planes de estudio, para cuando la persona ha terminado su carrera, mucho de lo que esa persona vio en esos planes de estudio ya no aplica o no aplica de la misma manera. Jäger, en tu caso, ¿cómo tú ves, estando dentro de la parte académica, que se están adecuando las ofertas de las universidades, tanto para tratar de dinamizar un poco más el contenido de los planes de estudio para las licenciaturas, las ingenierías y las maestrías tradicionales? Porque doctorado ya es otra cosa, y ahí hay investigación, y ahí es totalmente aparte, y personalmente te consta. Sin embargo, se está enfocando más quizás en temas como diplomados, se está mejorando el dinamismo de las licenciaturas y las ingenierías. ¿Qué es lo que está pasando en el sector académico para enfrentar estos retos? Bueno, mira, hay una serie de docentes, que parece que son docentes de avanzada, que forman parte del currículum, el portafolio de docentes que tiene la Universidad Tecnológica, la Facultad de Sistemas, la Facultad de Ingeniería Eléctrica también, que, te puedo decir, mira, hay muchos que, por ejemplo, me dieron clases a mí, por ejemplo, que realmente tienen esa motivación para que esto cambie, para que esto mejore, ¿no? Están haciendo encuestas también, no solamente a las empresas, sino también están haciendo encuestas también a profesionales, por ejemplo, para poder
dar como ese indicio de cómo sería una carrera, digamos, de desarrollo de software más actualizada, por ejemplo. Entonces, se han tomado la tarea de hacer consulta, por ejemplo, no sé, a personas como yo, y a través de mí llegar a otros espacios, ¿no? Para poder también, digamos, actualizar esas carreras. También han hecho, y bueno, o sea, no sé si Cristian conoce ese proyecto, pero bueno, en algún momento también se han acercado a Capatec de alguna forma para, dentro del directorio de Capatec, también diseminar este tipo de encuestas y poder actualizar esas carreras, ¿no? Otra cosa que también he visto mucho es que, por ejemplo, miren, hay algo que ocurrió en el año 2004-2005, y es que se mandaron una serie de personas a estudiar en muchos lugares del mundo, por ejemplo. O sea, yo pertenezco a una generación, digamos, que, o sea, yo tuve 8 años en España estudiando, y aparte de mí hay como 300 científicos más que estudiaron todas diferentes áreas de la ciencia, por ejemplo. Yo, por obvias razones, yo me incliné mucho por la tecnología, pero soy como uno de los pocos que estudió una maestría y un doctorado en temas de tecnología de los que se fueron, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al momento de regresar, digamos que somos como unos, no sé, como unos 20 a lo mejor profesionales de esta área que estamos en estado facultad, la Facultad de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería Sistemas, y asimismo han ido llegando un montón de gente más, o sea, no sé, un poco más joven que yo, por ejemplo, y claro, hemos ido como llenando esos espacios e intentando permear a esos jóvenes con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, claro, esa ha sido como otra forma de que esto ocurra, ¿no? Y eso ha ido ocurriendo, o sea, le podría mencionar un montón de nombres de docentes bastante jóvenes que están en estas líneas, están haciendo este trabajo, no solamente aquí en Panamá, sino también en el interior del país. O sea, jóvenes que han estudiado diferentes áreas de la tecnología en TIC, comunicaciones y todo lo demás, que están desde Azuero, por ejemplo, desde Chiriquí, desde muchos lugares del país, que están permeando también con su experiencia a estas nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, además de eso, también entiendo que dentro de lo que será el Indicatic hay un programa fuerte de bootcamp, ¿no? Que lo que buscan, o sea, con estos bootcamps también sería como de forma muy puntual contar con la consultoría de un profesional en un área muy específica y poder, digamos, actualizar de forma rápida a estos estudiantes. No sé, también el tema de los hackatones que hace Capatec, o sea, no sé. Hay muchas cosas que están ocurriendo así como en paralelo. Lo único que yo pienso que son como esfuerzos que están un poco dispersos, ¿no? A veces como en el camino como que se dispersan. Por ejemplo, yo recuerdo Alex, que todo el tema del desarrollo con WordPress, ¿no? El grupo ese al que pertenecemos, ¿no? Me acuerdo que una vez también Roberto Rubio, o sea, que forma parte de ese grupo, nos mencionaba el ICSE, por ejemplo, debería hacer esa actividad, digamos, también, no sé, digamos, el INADE, formar a técnicos así profesionales con carreras cortas, así como mencionaba Lilia, en temas de seguridad, en temas puntuales digamos, de tecnología. O sea, no sé si el Estado, bueno, dentro de eso, pero por lo menos la empresa privada y la academia, ¿no? Vamos a intentarlo por ahí primero. Yo creo que, por lo menos por la experiencia que yo tengo, habiendo trabajado en el Estado en algún momento, gobierno local, pero Estado al fin, en mi experiencia yo sé y me consta que hay muchísimos muy buenos profesionales que están trabajando en el Estado y que a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces trabajan con la dificultad de que las personas que están arriba de ellos no comprenden la importancia quizás de la transformación digital, porque también hay una culpa de parte y parte. Nosotros como profesionales de la tecnología a veces no tenemos las herramientas necesarias para comunicar esa necesidad de una manera adecuada, y yo creo que eso es también parte del crecimiento que tenemos que tener y que quizás no solamente las universidades deben brindar esas habilidades blandas, sino nosotros también como profesionales debemos buscarlas, porque si nosotros nos las pasamos diciendo viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y no nos hace caso, el día que viene el lobo
perdemos nosotros, además de todo el resto de la aldea. Si nosotros somos efectivamente, si somos efectivos comunicando, mira, lo que pasa es que tengo estas huellas, tengo esta señal, tengo esta evidencia, etcétera, de que hay un animal de estas proporciones que nos puede hacer este daño, para lo cual tenemos que prepararnos de tal manera y tener incluso los implementos médicos por si acaso alguien es atacado por el lobo, pese a todas estas medidas de seguridad. Esto es o sea, que buscamos una resiliencia, buscamos una mejor efectividad también en eso. Nosotros realmente podemos terminar de cumplir ese trabajo. Hay un meme que me acaban de mandar hace un momentito que dice, bueno, cuando todas las cosas están funcionando bien, oye, ¿para qué tenemos todo ese recurso tecnológico y todos esos profesionales si todo está funcionando bien? Y cuando algo funciona mal, dicen, pero ¿para qué tenemos todo ese recurso tecnológico entonces? Entonces, es lamentablemente una vocación un poco a veces mal agradecida, pero muy gratificante afortunadamente cuando las cosas funcionan bien y el público en general se beneficia de todo ese esfuerzo de transformación digital que se hace para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, que al final es lo que buscamos con eventos como con este foro y todos los demás foros que participamos a través de la UTP, a través de Capatec, a través de IPANDETEC y de todas las otras entidades a las cuales están participando en este momento y que nos permiten tener estos foros para poder participar. Silvia Batista hace una pregunta que creo que ya podríamos decirles la última para ir cerrando este panel que ha sido muy enriquecedor. De verdad que les doy las gracias a todos los participantes y al IPANDETEC por organizarlo. Dice, ¿cuáles podrían ser las posibles acciones para mejorar todas las falencias plasmadas en el panel? Quiero arrancar con Lilia y vamos a preguntarle a cada uno rápidamente para ir cerrando cuáles son esas posibles acciones que ustedes recomiendan para mejorar estas falencias. Qué bueno que esté Silvia. Qué gusto verte por aquí. Silvia es la directora del CECIR. Creo que todavía sigues ahí. Mira, posibles acciones. Hay que trabajar mucho en el tema de educación. Una de las falencias que estamos encontrando está en el tema educativo. No hay suficientes profesionales. Lo hemos visto durante los diferentes foros de gobernanza. El tema del recurso humano. ¿Cómo podemos accionar esto? Hubo una propuesta por parte de la Cámara de Comercio en su momento, a través de la Camarita de Tecnología, de que estos extranjeros que están ya en Panamá, y ahí vi que una de las chicas escribió en el chat, Rachel, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, pienso que los extranjeros pueden dar clases en las universidades porque tienen muchas ideas de afuera y hay gente que puede ayudarnos a preparar ese grupo de profesionales. Ellos también pueden dedicarse a dar todo este material y compartirlo de las dos vías, y de ahí se generan esas oportunidades de consultorías, asesorías, fortalecimiento del sistema, porque nosotros necesitamos esas ideas que vienen de afuera. Hay gente con mucho conocimiento que nos pueden apoyar. Esa sería una en cuanto a los extranjeros. Localmente, tenemos que fortalecer el tema de habilidades blandas. Eso lo mencionaste tú, Alex, porque tenemos una deficiencia grave. Mira, las empresas me están llamando y me están diciendo, Lilia, el muchacho tenía todos los títulos, pero el tipo no era ético. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener tanto título si el tipo no era ético? Entonces, hay que trabajar mucho en programas de ética. Manejo, si a ti te pueden ofrecer plata, puede haber coima, decir, oye, te voy a dar $5,000, tú me das la base de datos. ¿Eso qué es? Entonces, si tú no preparas a tu gente, y no solamente a nivel del trabajo, eso tiene que venir desde las escuelas, las universidades,
tiene que haber un segmento de eso en el tema de formación para poder entonces reforzar. Y tercero, la parte de las buenas prácticas. Si el gobierno de Panamá se apoya con profesionales locales más extranjeros que ayudan a fortalecer, y las buenas prácticas ya están. Miren, yo trabajé en la última versión del COVID y nadie en Panamá sabe que yo trabajé en eso. Imagínense, el potencial panameño. Entonces no se valora eso. Sin embargo, en otros países dicen, no, Lilia ayudó en el COVID. ¿Y qué es el COVID? El COVID es un estándar internacional, una de las buenas guías que contempla un cuerpo grandísimo de buenas prácticas, ISO 27001, ITIL, TOGAF, todas las normativas que te puedas imaginar, y esos ejercicios ayudan muchísimo a fortalecer el país. Si el gobierno apoya eso, la empresa privada va a ir detrás de eso, porque ahorita mismo la empresa privada no le está tomando atención porque el gobierno no lo apoya, y no hay incentivo por ese medio. Y están los temas de los emprendimientos digitales, pero los emprendimientos digitales van de la mano con los temas de seguridad. Son las dos cosas que van a la vez. Eso tiene que tener también una guía de estándares y buenas prácticas internacionales. Ese sería mi resumen. Cristian. El mute. Sí, mira, yo creo que lo principal para poder combatir con estas falencias es tener una mentalidad más abierta, ¿no? Y nosotros tengamos una mentalidad más ágil. Hablando de ágil, tipo de metodologías ágiles, ¿no? Que, por ejemplo, poder empatizar y que nuestras interacciones, tanto con individuos o empresas, sean más importantes que los procesos que ya están establecidos, que podamos experimentar. También que tengamos un ambiente más colaborativo, que no todo sea una negociación de un contrato, que no todo sea lo que ya está escrito en la ley, lo que no está, sino que se pueda colaborar y realmente buscar soluciones en base a eso y tener capacidad de responder a los cambios, ¿no? A veces uno puede tener todo un plan muy, muy bien establecido, pero te pasa un inconveniente empezando tu plan y tienes que estar dispuesto a cambiar. Así que yo pienso que la principal mentalidad para poder obtener transformación digital o poder llegar hacia eso, primero, no pensemos que es una meta, no es que, ok, ya yo lo logré, ya estoy transformado digitalmente porque tengo todo automatizado, tengo todo digitalizado. No es una meta, es una cultura sostenida que tenemos que desarrollar. Y esto, aunque suene tan trillado, porque es muy fácil decir que la solución es la educación, pues yo creo que sí. Hay que educar tanto a los individuos como también a los que van dirigiendo las empresas, que al final son individuos también, en tener esta apertura de pensamiento digital. En el caso de Jäger, hay algo bien interesante que yo creo que queda plasmado aquí, y es que, o sea, bueno, no solamente genera esas capacidades en personas de Panamá, digamos, en personas también que vivan en Panamá, porque claro, como bien mencionó Lilia, hay una serie de profesionales aquí que por alguna u otra razón dejaron sus países, están aquí y hoy día incluso forman parte de muchos de estos grupos. Por ejemplo, el Internet Society. En el Internet Society tenemos gente de muchos lugares, de Venezuela. La compañera que habló ahí, Rachel, también es de grupo, también está Egna por aquí. Entonces, en todos esos grupos, piensa que por alguna casualidad, la tenemos aquí en Panamá, pueda permear también en esos nuevos profesionales, en esas nuevas generaciones, incluso hacer consultoría, no sé, de alguna forma. Hay algo también que yo les puedo decir, y es que miren, yo siempre recuerdo la frase de un colega que es ingeniero civil, o sea, tal vez no tiene nada que ver con temas de tecnología, pero él decía, uno de los grandes problemas que hay en Panamá es que si el proyecto a nivel, digamos, de algunos funcionarios, no sé, alguna persona interesada en que se dé un proyecto, si el proyecto no tiene como un corte de cinta y una foto, de repente a la gente no le interesa tanto. Entonces,
es uno de los temas que tiene la tecnología. O sea, normalmente la tecnología no tiene un corte de cinta. Y ese es uno de los temas que, o sea, muchas veces nuestra labor va un poco, bueno, va, no, un poco no, va, o sea, va como siempre, como transversal a todas las áreas que forman parte de nuestra vida diaria o de nuestra vida diaria tecnológica, por decirlo así. Entonces también, o sea, la tecnología nace sobre todo como apoyo a muchas de las áreas que son, digamos, analógicas o todo lo demás. Entonces, también un poco eso, o sea, un ejemplo clave, por ejemplo, y bien puntual, o sea, tú creas un salón de cómputo en una escuela en, no sé, digamos, en algún lugar de Gunayala, por ejemplo. Se da el corte de cinta, inauguramos la escuela, inauguramos el salón de cómputo, le pusimos la computadora a los muchachos, conexión a internet, ese proyecto queda ahí, tal vez funciona un par de años, no se le da mantenimiento y digamos que tampoco se le da como ese seguimiento a ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, no sé, también como que no esperar tampoco que no sé, esa transformación digital, pues no es colocarle una computadora a unos muchachos en el interior, o sea, no solamente eso, sino también ver un poco más allá de todo esto, o sea, trabajar mucho en esa infraestructura, ¿no? Y también, o sea, nos damos cuenta, yo recuerdo siempre una vez viajando al interior a una conferencia en Chiriquí, niños a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, esperando un bus en el camino hacia David, ¿no? Esperando un bus para poder llegar a su escuela, que no sé dónde quedaba la escuela, pero estaban todos en el camino esperando un bus que los llevara, ¿no? Cómo llegar a todas esas personas, ¿no? A nivel de infraestructura tecnológica, cómo hacer que el internet le llegue a todas esas personas, cómo logramos eso, ¿no? Digamos, ese 30-25% de personas que no se conectan a internet en Panamá, cómo llegamos a ese, porque no es que no tienen a lo mejor dinero para comprarse un móvil, por ejemplo, sino que son gente que simplemente no les llega. Y en la pandemia nos llegó todo tipo de información, videos de niños metiéndose a una finca de un vecino porque en la loma, en la punta más arriba de la montaña tenían conexión a internet y bueno, llegó TVN y le regaló unas tablets, unas cosas ahí, pero hombre, un paliativo, ¿sabes? Un paliativo. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas? ¿Cómo llegamos hasta los últimos? ¿No? Y es muy importante también porque en muchos casos, ok, les hacemos llegar el tablet y el internet y todo lo demás, pero de pronto no tienen agua, servicios básicos, salud, un pocotón de otras cosas que también son retos sumamente importantes para esta población que tiene dificultad en acceso precisamente a muchos recursos. Quiero darles las gracias a los tres panelistas por su presencia el día de hoy, por la información que nos han brindado. Y también quiero pasarle el control ya a Abdías de vuelta porque se nos está acabando el tiempo para que haga los comentarios de cierre en este panel del día de hoy del IGF. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Gracias a Alex por acompañarnos como moderador el día de hoy. También darle el agradecimiento a cada uno de los panelistas que nos han acompañado y a cada uno de ustedes que nos ha podido acompañar a través de Webinar Jam. Disculpen los inconvenientes técnicos. Esta grabación va a estar siendo subida en las redes sociales de Ipandetec, ISO, y va a ser también transmitida a través de otros canales. Así que pueden conseguir la grabación y poder consultar todo lo que se ha conversado el día de hoy a través de estas redes sociales y canales de video. Quisiera recordarles que el IGF Panamá en su cuarta edición va a estar haciendo un panel por día. El día de mañana vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, sobre todo con la situación nacional, donde el medio ambiente ha sido un tema de primera durante las últimas semanas. Mañana vamos a estar hablando acerca si puede el Internet ser verde. Y puede ser que nunca hayamos pensado que el Internet tenga que ver algo con el medio ambiente o que lo pueda lesionar o no ser positivo para el medio ambiente. Entonces va a ser un tema bastante interesante. Nos va a estar acompañando panelistas de primera. Van a estar acompañándonos Alex Sánchez de Logic Studio, también Ignacio Sánchez de Penuma y Jovel Núñez del